Una producción de Troop. El podcast de Carlos Moret. Hay hombres que no solo sobreviven, resucitan. Vivimos en una época que romantiza la resiliencia, pero huye del dolor. Todos hablan de renacer, pero casi nadie sabe lo que cuesta. Nos enseñaron a temerle a las cicatrices, cuando las cicatrices son la verdadera biografía del alma. Hay cuerpos que guardan más historia que una biblioteca. Hay vidas que son una conversación entre la muerte y la voluntad. Y hay momentos en que la vida se detiene, te destruye y te da una sola opción: volver a construirte desde las ruinas. Hoy no hablaremos de éxito, hablaremos de la guerra interna entre lo que fuiste y en lo que aún puede ser salvado. De la frontera entre el miedo y la fe, entre la carne y la idea, entre el cuerpo que se quiebra y la mente que se niega a rendirse. Porque hay hombres que no nacen una vez, sino 55 veces. Una por cada cirugía, una por cada caída, una por cada vez que el mundo les dijo ya basta y ellos responden todavía no. Mi invitado lo imagino de pie al espejo, con una espalda marcada por cicatrices que parecen mapas de otra vida. Cada línea es una batalla ganada, cada prótesis una medalla invisible. Su andar no es ligero, pero su presencia pesa. Tiene la mirada de quien ha visto demasiado y aún así conserva humor, lucidez y un brillo que no se apaga. De niño creció en un cuarto de 10x10 en el barrio bravo de la Doctores. De joven soñó con llegar a ser presidente de la República. De adulto, la vida lo arrojó a una guerra contra su propio cuerpo y ganó. No hay sin dolor, sin rabia, pero ganó. Ha sido senador, presidente de federaciones, embajador, maestro de oratoria, coach, padre, viudo, esposo, un guerrero. Ha enfrentado a golpeadores en la calle y a políticos en la tribuna. Ha tenido que aprender a hablar con algo más que con la voz, con el cuerpo, con la herida, con el alma. Dicen que es el invencible. Y yo digo que es una lección de lo que significa ser humano. Hoy, en este episodio, se sienta frente a mí José Monroy Sorribas. Querido José, muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast. Y la primera idea que me viene a la mente es que todos hablamos de resiliencia en TikTok, en YouTube, como si fuera un curso, como si fuera un método fácil de te voy a enseñar los 5 pasos para ser resiliente. Vivimos en la época de los gurús, en la época de los opinólogos, en la época de los expertos, donde el más conocido siempre le gana al mejor. ¿Cómo te reconstruyes 55 veces sin tener que publicar y postear algo en redes sociales? Mira, Carlos, primero déjame decirte que en el tema de la resiliencia yo tengo un concepto. Hay algo que te colapsa, que te rompe, que no estaba en el guión, que no estaba en el script y te rompe de repente. Y entonces te saca de tu zona de confort, rompe valores, rompe estigmas, paradigmas, paradigmas, tabús, ritos, hábitos. Lo rompe. Y de repente pasas por ese proceso, sales y entonces dices, mi capacidad de resiliencia ya me permitió volver a ser el mismo. Y yo pienso, craso error. Porque si antes de que este colapso yo era iracundo, manipulador, mentiroso, fraudulento, ratero, poco confiable, viene el colapso y mi resiliencia me hace decirte, Carlos, ya soy el mismo, estoy jodido. Es decir, yo, Carlos, después de este evento traumático, hoy ya no soy manipulador, soy más empático, soy más tolerante, soy más comprensivo, soy menos iracundo, soy más negociador. Es decir, me parece que la resiliencia tiene que ver con la posibilidad de salir siendo una mejor versión de ti, aunque la frase sea muy común. Ahora, en mi caso muy particular, evidentemente no estaba en el guión de mi vida accidentarme el 5 de noviembre de 1985. Cuando yo venía despreocupado con mi primera esposa en la carretera a Toluca, íbamos a la fiesta de un amigo que trabajábamos en común en el gobierno del Estado de México.
venía manejando un chofer muy diestro para manejar. Mi primera esposa, con la que duré 15 años, entre novio, amante y todas las posibilidades a las que se puede accesar en una relación. Amiga y esposa y amante, ¿no? Como dice la canción. Casado, divorciado, vuelto a casar. Y después de 15 años, a los 30, los dos biológicos, nos habíamos separado. Fui por ella a Europa y me dijo que no, que ella se quedaba allá. Me resigné. Pero viene el temblor del 85. Y en ese temblor, en Le Monde, ella viviendo en París, ve que una de las zonas más devastadas del temblor fue justamente donde vivía mi familia y yo. Y me llama y me dice, oye, ya lo pensé bien, ¿me aceptan? Pues con los brazos abiertos, era el amor de mi vida. Ella llega justo el 5 de octubre de 1985 y al mes exacto el universo nos dio chance de una segunda luna de miel, nos accidentamos, ella muere en el accidente. Eso no estaba en mi guión. Y a partir de ahí, Carlos, ha habido una lucha permanente porque el accidente fue a 150 kilómetros por hora. No hay explicación lógica cómo pude haber sobrevivido. Tal vez porque salí volando por los cristales, caí a 30 metros en un vado, tal vez porque hacía yo mucho ejercicio, me iba a presentar para Tercer Dan en los siguientes días, y desde luego porque yo ahora no creo, sé que existe algo superior a este plano. Y yo creo que ese algo superior hizo que yo, de alguna manera, me viera tirado, salir de mi cuerpo, entrar a un túnel, ver un resplandor que no tiene forma de describirse en su blancura, en su sensación, ver a mi madre del otro lado dándome la mano, ver mi vida, Carlos, como flachazos, personajes, momentos del lado izquierdo. Por eso sostengo que nos morimos del lado izquierdo. Entre otras muchas cosas. Y de repente, cuando yo iba a darle la mano a mi mamá, que estaba plena, risueña, con un vestido que usaba en vida, yo dije, ¿me voy a morir? Y la respuesta fue sí. ¿Me estoy muriendo? Y la respuesta fue sí. Y después dije, por favor, no estoy preparado para morir. No lo dije con palabras, lo dije telepáticamente. Y en ese momento me sacaron, conste, en plural, no en singular, me sacaron. ¿Quiénes? No sé, me sacaron. Quedo flotando acá y ahí estoy tirado. La pierna rota, un escalpe completo, los chorros de sangre, una locura. Y entro por acá arriba. A partir de esta historia que te estoy narrando en este momento, mi vida da un vuelco de 180 grados y empieza toda una historia de cirugías, de esto que tú le llamas, de cicatrices, de batallas, de temores, de qué va a pasar. Pero yo tenía una certeza, una sola. Por lo pronto, no me tocaba morirme en ese momento. Esa fue mi ecuación. Y entonces yo le decía a los médicos, opérame. No, pero ¿cómo te vas a operar? Si tienes 60, 40 depresión, te vas a morir. Opérame. Se te va a gangrenar la pierna, pero no te podemos operar. Opérame. Me hice amigo de ellos, de todos. Neurocirujanos, cardiólogos, oncólogos, ortopedistas, de todos. Amigo personal por muchos años. Y me decían, no era posible la seguridad con la que tú nos decías, opérame. Y yo le decía, sí, porque cuando yo me iba a morir, me dieron chance de regresar. Y esto tiene que ver, evidentemente, Carlos, con un modo de ver la vida, con un modo de entender las cosas, con un modo de razonar que la vida es no ahora, es ahorititita, porque no hay quien te garantice un minuto más, ¿no? Y entonces empieza a tener un cambio en mi vida importante y a enfrentar, que fue una determinación, esa sí fue muy personal, a enfrentar lo que venga de frente y a todo lo que da. Hace algunas horas estaba yo en un quirófano practicándome la operación 55 porque el manguillo rotador se me rompió. Espero también, en ese diálogo imaginario que tengo con el Dios de los mil nombres, que ya se agarre otro punching bag porque yo ya me cansé, querido. Hay un meme muy famoso que dice, ya no quiero seguir viviendo más momentos históricos, ¿no? Ya sobreviví tantos. Me gusta esa sonrisa con la que cuentas 55 cirugías. Estamos en un momento
donde te rompes una uña y pues estás haciendo un drama y hablamos de este liderazgo generacional, ¿no? Uno de mis videos más virales se llama Generación de Cristal y yo digo que sí existe toda esta era donde hay gente frágil. Frágil en el sentido de, te lo dije, sabes bien que en este podcast, que yo lo considero otra cosa, yo lo considero casi un documental en tiempo real. Sabes perfectamente que no hay ninguna pregunta pactada, no hay guiones y tampoco hay miedo. No hay miedo de hablar. Y estamos en esta era donde te dicen precisamente que no hay cosas de las que no se puede hablar. No puedes hablar de religión, no puedes hablar de política, no puedes hablar de fútbol. Y son precisamente las cosas de las que más me gusta hablar porque siento que esa fragilidad viene desde ahí. Viene desde este tabú, desde esta sombra, de ahí no hables. Eres una persona que ya me lo has dicho, una persona de fe. A mí me gusta entender la diferencia entre la fe y la religión. Para mí la religión es accidental. Me explico. Tú naciste en México. Tu religión, quiero pensar que es católica o una religión que es la que tocaba en este lugar, ¿no? Si hubieras nacido en Medio Oriente, pues seguramente serías musulmán, o si en la India seguramente serías hindú, o en cualquier lugar donde te toca la religión. Pero la fe es otra cosa. La fe no viene de ningún libro, de ninguna escritura, de ninguna imagen. ¿Cómo encuentras realmente esa verdadera fe? Tiene que venir de un lugar traumático, tiene que venir justamente de ver la muerte a los ojos, tiene que ver de esas 55 cirugías donde antes de entrar al quirófano dices, Dios, ayúdame. ¿De dónde viene esa diferencia y por qué tenemos que estar tan divididos en la religión como si fuera equipo de fútbol, ¿no? Si tú eres musulmán, pues es como si le vas al Barça y pues yo soy cristiano, yo le voy a el América, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con toda esta economía de la fe, donde estamos buscando siempre agarrarnos de algo y si no estás conmigo, estás contra mí? Fíjate, Carlos, te voy a tratar de dar una respuesta que compendie lo que por muchos años ha sido ya prácticamente una convicción. Mira, lo primero es que cuando viene el accidente, se atraviesa el tráiler de redilas, de doble caja, sin luces. Lo único que yo recuerdo es que lo único que yo fraseé era, Dios mío, ayúdame. Ayúdame, Dios mío, ayúdame. No se me ocurrió otra cosa, pero tampoco lo pensé. Fue instintivo. ¿Por qué acudí a Dios? No lo sé. Ahora quiero traer una conclusión. En los momentos de crisis, en los momentos en donde ves que ya no te da lo que está a tu alcance, pues recurres a asideras que eventualmente, como diría la Biblia, pues la fe es la sustancia de las cosas que no se ven y la esperanza en aquellas en las que se cree. Y no es tangible, no es agarrable, pero yo dije, Dios mío, ayúdame, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ahora bien, déjame darte la respuesta contándote el chiste de los 3 hombres o el cuento más inteligentes de la historia de la humanidad. El primero fue el que dijo, esta montaña es mía, este árbol es mío y este lago es mío. Hubo un pelado que lo dijo como de lugar. Y ahí Carlos nació la propiedad. El otro, más inteligente, dijo, está bien, esto es tuyo, nada más que aquí yo mando. Y ahí nace el poder, el Estado, el gobierno, los partidos políticos, todo el no. Pero el tercero, más vivo, dijo, está bien, esto es tuyo, aquí tú mandas, pero a mí me envió Dios. Y entonces ahí nace la iglesia, que no la religión. Y entonces pues es el que dice, si tú quieres tu montaña y si tú quieres tu corona, pasas por mi puerta. Y hoy el presidente de Estados Unidos jura con la mano puesta en la Biblia. Ahora bien, yo coincido contigo. Religión es relillare, ligar almas, ¿sabes? La fe es otra cosa, es algo mucho más profundo, creo intrínseco con el ADN. Pero yo te diría, aunque sea un lugar común, yo sí creo en Dios, sé de Dios, que sé, creo y sé, pero en el Dios de Spinoza. O sea, sí, yo no creo en un Dios de barba blanca, con una bata,
jugando con dados la suerte de la humanidad. Ese Dios no lo creo, pero sí creo en el Dios que significan otros niveles de estar, otros niveles de ser, otros niveles de poder establecer comunicación, y eso le puedo llamar la energía del universo. Para no complicarme, yo le llamo el Dios de los 1000 nombres. Ahora, en mi caso muy particular, yo tuve una mamá que era la directora de la orquesta. Yo quedo viudo a los 10, huérfano a los 10 años, viudo a los 30, huérfano a los 10, de papá. Se muere jugando conmigo en los brazos. No. Sí, viendo un programa muy famoso que se llamaba Combate, los domingos en la noche de guerra. Y jugando dijo, chata, me duele, y cayó muerto en mis brazos a los 10 años. Mi madre tenía en su monedero 2.50 pesos y vivíamos en esa vecindad que referiste, en donde habría 30 o 40 departamentos de 10 por 10, en la colonia de los Doctores, barrio por demás bravo. Bueno, un poco de lujo, ¿eh? Yo vengo de la Guerrero, bueno. frontera con Tepito. Sí. Tú eras de los fresas. Correcto. Así que. Pero sigamos. Digamos que ahí se iba. Sí, yo dije, no, ya traje aquí al pijo, como se dice en España. Ahí nos damos el quien vive. Pero bueno, en esa colonia, imagínate, huérfano a los 10 años, etcétera. Pues era una colonia en donde había que salir adelante con la muerte de mi padre. Entonces mi mamá era la directora de la orquesta. Ve para acá, recita, apréndete esto, toca la puerta de perengano. Y entonces yo trabajo desde que tengo 10 años. Pero el tema no es que yo trabaje desde que tengo 10 años. El tema es que por la curiosidad de la directora de la orquesta, que era mi mamá, le tuve que entrar a ser presbiteriano, protestante, adventista del séptimo día, testigo de Jehová, mormón, metodista, bautista, evangélico, cristiano. Estudié en una escuela israelita, judía, y hice mi primera comunión en la Iglesia Católica. Entonces, la Biblia, el Torá o el Corán, pues para mí eran así como que el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pues me lo sé de memoria, ¿no? Solo te faltó ser crista y salir cantando. Solamente. Fue la única que me faltó. Fue la única. Mi tuna naranja, mi rayita aquí. Exacto, y vámonos. La de Crista. Pero quitando eso, Carlos, me metí muy pronto. A los 12 años me hicieron diácono. No me podían ser anciano gobernante porque no daba yo la edad, pero me hicieron diácono. Y entonces, pues la religión, ojo, la fe, pero la iglesia se vuelve una parte de mi vida importante hasta que un día me acerco al pastor, al más venerable, al más serio, y le digo, oiga, yo traigo algunas preguntas, 12, 13 años. ¿Dios creó los cielos y Dios? Y me dijo, Pepito, no tengo la respuesta. Entonces abrió la Biblia y fue a Corintios, en donde dice, id y recorrer el mundo porque habrán de volver a mí. Y me dijo, vete a vivir la vida, no tengo respuestas. Y a partir de ahí, Carlos, tomé la decisión de ser alguien que cree en algo superior. Cuando nos morimos, yo digo, dejamos de estar, pero seguimos siendo, ¿sabes? Seguimos siendo. Pero ya no tenemos el vehículo, ni esto, ni la escucha generosa, ni los ojos, ni la piel. Entonces hay otros niveles para establecer contactos. Entonces yo sí creo en seres trascendidos, en machos iluminados y en otras civilizaciones, porque me parece que es tremendamente presuntuoso sentir o pensar que somos lo único en un universo que ni siquiera sabemos de qué tamaño es. Entonces un poquito fe, iglesia y religión, ¿no? Por ahí. No, al menos. Me encanta. Y oye, una de las cosas que me saltaron fue este momento de tu padre así muriendo. Al igual que tú, yo me crié en un barrio. Sí. Soy un chico de barrio, orgulloso, hijo de madre soltera. Y siempre recuerdo, tengo 51 años, esos domingos en la televisión mexicana. Yo ahora le llamo la Sagrada Trilogía. En México, al menos en ese México de los 80s, se nos educaba
en la mañana con Chabelo. Por supuesto. A mediodía, religiosamente, con Con el Raúl señor Velasco. Raúl Velasco. Siempre Siempre en domingo. domingo. Y por la noche, la información llegaba con el señor Jacobo Zabludowski. correcto. Hay muchos niños y en la actualidad lo seguimos viendo, creo que eso no ha cambiado. Todos los niños quieren ser futbolistas, todos quieren ser, como dice Tyler Durden en Fight Club, estrellas de cine o rockstars. En México ahora todo el mundo quiere ser director de cine, ¿no? A raíz de Guillermo del Toro, Sí, claro. de Cuarón y de Iñárritu, y quiere ser futbolista. ¿Cómo es para ese José niño que dice un día, quiero ser presidente de México? Mi pregunta no solamente viene desde la parte aspiracional, viene desde la parte verdaderamente más profunda. Y te lo digo porque ahora mismo, y esto no estaba en el guión, pero lo soltaré. Mi hijo, que ayer cumplió 18 años y este viernes está en las Naciones Unidas en Nueva York representando a México Maravilla. con un proyecto de inteligencia artificial llamado Tlaloc, con el que piensa ayudar no solamente a México, a todo el mundo, a que el agua nos llegue a todos. Qué maravilla. En algún momento, pues tú puedes prescindir de tener un nuevo iPhone, de tener nuevos zapatos, de no volverte a comprar otro. Pero el agua no. Pero el agua, No. el agua es algo vital. Claro. Y el gran sueño de mi hijo es ser presidente de México. Y eso a mí me ilusiona. Claro. Me ilusiona muchísimo pensar que soy el padre que está criando al próximo presidente de México. Qué bonito. Tú querías ser presidente de México. ¿Por qué ser presidente de un país? ¿Cuál es lo que buscas? Y sobre todo, imaginemos este mundo donde a José se le da la oportunidad de sentarse en esa silla presidencial. ¿Qué harías? ¿De dónde viene el sueño? En este momento tan polarizado que tenemos, que ya vamos a entrar ahí, ¿qué significa sentarte en la silla de todo un país y liderar a toda una nación como sería y como es México? Pues fíjate que el sueño se me quedó truncado. Me encantaría poderte dar una respuesta sentado en la silla. Pero déjame contarte el preámbulo. Yo incursionaba en la recitación y en la oratoria. Y entonces yo era el de los discursos de la ceremonia cívica, ¿sabes? Etcétera. Y me gustaba. Me gustaba y pues la directora de la orquesta pues me empujaba, ¿no? Yo fui a tocarle a Raúl Velasco la puerta a su casa. No. Sí, conseguí la dirección en un directorio telefónico de aquellos antiguos. Sí, claro. Vivía en la calle Salamanca, descarté a los Raúles Velascos y fui y pácate. No me lo creo. Y me le planteé, y cuando llegué a su casa, en la parte de abajo, el portero me dijo, ¿a qué vienes? Dije, a ver al señor Velasco. Y me dijo, ¿cómo para qué? El portero, ¿eh? Y le dije, es que fíjese que quiero recitar en su programa. No, me dijo, el señor no atiende asuntos de trabajo aquí. Te recomiendo que no lo vayas a abordar porque no está, pero no tarde en llegar. Dije, yo lo voy a esperar. Y me advierte, Carlos, ya te dije que él no atiende cosas. Bueno, pues llega el señor Velasco y entonces le digo, señor Velasco, fíjese que, me dijo, ¿de qué me vas a hablar? Es que yo quiero recitar y me pone como chancla, Carlos. Yo no atiendo cosas de trabajo en mi casa, vengo por mi esposo. Venme a ver a Avenida Chapultepec 18 el próximo martes. Muy bien. Y ahí te voy el próximo martes. El señor Velasco me citó. Pues el señor Velasco no lo puede recibir. 1, 2, 3. A los 5 meses, Carlos, de esto, Raúl Velasco sale molesto y me dice, a ver, ¿qué es lo que quieres? Y le dije, recitar en su programa. Y entonces, molesto, me dice, a ver, empieza. Y yo empecé, México, creo que tengo alguna cosa. Y de repente Raúl Velasco se quedó así. Mandó llamar a Guillermo del Bosque, que era productor, y le dijo, a ver, ponle unas guitarras Me pusieron unas guitarras, era un martes, y me dice, vienes el domingo a recitar. No. Te digo esto, pero además más lejos, Carlos. Me dice, no quiero ningún poema de estos clásicos, la Chacha Micaela o el Brindis del Nuevo. Algo nuevo. Entonces, yo llegué a mi casa con la directora de la orquesta, que era mi mamá, y le dije, mi mamá hacía de todo, ¿no? Mamá, voy a recitar otra vez, Pepito. ¿En qué te metiste? ¿En qué te metiste, Pepito? Es siempre el domingo. Es siempre el domingo, mamá. Pero necesito una poesía. Ahorita la escribimos. Escribí una poesía, me la aprendo
Y llega el domingo y entonces Raúl Velasco dice, pues señoras, les voy a contar la historia, fíjense así, así, así. Y con ustedes, el joven Pepito. Pepito, ¿qué nos vas a recitar? Yo un joven ya de 14 años, ¿no? Pues mire, señor Velasco, como usted no quería un poema común, mi mamá escribió, y cuando yo dije mi mamá, Carlos, los lentes se le cayeron. Y digo, bueno, pues con ustedes, pues ¿cómo es que se llama? Raza, así es tu juventud. Y ahí empiezo. Cuando terminé el programa, inmediatamente alguien quería comprar el poema de mi mamá. No. Y Raúl Velasco me contrató para 3 programas más, diciéndome que una vez que René Muñoz, el Fray Escoba, culminara un contrato de 2 años de declamador, quería que yo fuera el declamador de Siempre en Domingo, permanente, no quería 2. Entonces me dijo, haz 4 programas, te esperas y vienes. ¿Por qué te cuento esto? En ese trayecto muere mi mamá y yo le doy la vuelta a mi vida. Y en lugar de irme al tema de la farándula, al tema de este ícono, Raúl Velasco, etcétera, me dedico más al tema de la oratoria. Ahí, de manera natural, soy líder estudiantil, soy presidente de mi generación, soy consejero universitario, como si fuera un congresista de la Escuela Nacional Preparatoria, y entonces empiezo a tener esta sensación de lo que podría ser, en mi opinión, en ese momento, el poder, el liderazgo y ejercer esta función como de dirigente. Pero este sueño se fue profundizando, mucho más de lo que yo creía. Y entonces empecé a incursionar, de alguna manera, en lo que eran las puertas de ese momento. Te estoy hablando de los 70s, más o menos, con un partido hegemónico, el PRI, ¿no? Pues no había otra puerta, tenías que ir al PRI, pues gané el concurso de oratoria del PRI, si era una de las llaves para entrar. Obvio. Entonces dije, pues se trata de esto, pues me preparo, gano el concurso. Esa era mi arma secreta, Carlos, ¿sabes? Y quiero ver al presidente de la República porque no sé qué, y era mi arma secreta. De la misma manera que recitando, gané el campeonato nacional y recité frente a Díaz Ordaz en el Monumento a los Niños Héroes. Y ahí le pedí que me autorizara una cita con Agustín Yáñez, el secretario de Educación. Porque yo necesitaba una beca, me regresé tantito en el tiempo, yo tenía promedio de 10, pero necesitaba una beca y una plaza para mi tía, que era educadora. Y le pido la cita. Pero en la vecindad no había teléfono, pero sí en la tienda de enfrente. Entonces me llamaron para decirme que me esperaba el secretario Agustín Yáñez. Llegué con mis pantalones cortos, mi calificación de 10, y las secretarias me decían, ¿y a qué vienes? No, pues vamos a hablar con él y a decirle. Y cuando estoy con él, me dice, te voy a dar un regalo, y me regala unas plumas Schiffer que tenían mi nombre. No. En el despacho donde estuvo José Vasconcelos o Torres Bodet con Agustín Yáñez, me regala una colección de 250 biografías de personajes históricos y me dice, prométeme que los vas a leer. Y en ese momento suena la red presidencial. Y era el presidente, Díaz Ordaz. Y el presidente le dice, el secretario, está conmigo el niño recitador. Y entonces le dice, saludan, te manda saludos el presidente. Salgo con mi beca, la plaza de mi tía y los 200 y pico de libros. Pasan los años, Carlos, muchos, nunca más lo vuelvo a ver. Me vuelvo maestro de ceremonias del presidente Echeverría en los actos cívicos, me lo encuentro en un evento, me acerco a saludarlo, se me queda viendo, me clava la mirada y me dice, ¿eres el niño recitador? Le dije, sí. Y su primera pregunta fue, ¿leíste los libros? Los 250 libros. Y le dije, sí. Entonces, te cuento esto salpicado porque para mí en el fondo me queda claro que ser líder es una condición que la traes y la puedes reforzar, fortalecer o disminuir. El liderazgo es un tema que a mí me apasiona, el liderazgo político más. Y entonces, como tú dices, en algún momento seguramente tocaremos, me puede mucho ver a mi país como está, me puede mucho ver lo que se ha hecho de la política como tal, el sofisma, la mentira, la demagogia. ¿Cómo se ha prostituido, Carlos? La palabra que es la mejor divisa para los hombres de bien. Porque yo creo en lo que tú me dices y te doy mi palabra como prenda de honor. Y aquí nos dicen A y hacen B, nos dicen B y hacen Z. Hoy quieren celebrar cosas que no tengo la más remota idea que quieren celebrar cuando hoy en la mañana te dan cuenta de muertos.
cuando estamos viviendo la peor de las tragedias. Entonces, el tema de la posibilidad de la presidencia para mí era un sueño. Por eso estudié la carrera de abogado. Porque yo decía, de la Facultad de Derecho salen los presidentes. Por lo menos de ahí había salido Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid. Yo dije, pues ese es el caminito. Yo llegué a ser senador de la República por el único partido que había y fui el último presidente del Consejo Consultivo de la ciudad, la organización vecinal, que tenía manzanas, colonias, barrios, pueblos, rancherías, unidades habitacionales, y en la punta pude el privilegio de ser el último. Y tuve la oportunidad de conocer regentes, jefes de Estado y todo este mundo, Carlos. Es un poco lo que me animaba. Hoy, a los 70, me puede no haber llegado hasta donde yo hubiera querido, pero por el otro lado, creo que hay otras trincheras para poder ayudar a México. Pero la presidencia se me quedó guardada. Será para otra vida, Carlos, querido. No, me gusta. Acabas de decir varios temas que nos darían para más programas y me encanta la palabra trinchera. Creo que es importantísimo. No necesitas llegar a la silla presidencial para hacer algo. Es decir, en esta carrera que es la vida, pues el que llega al kilómetro 42 en el maratón de la vida, pues ya llegué, ¿no? Realmente yo digo que el verdadero liderazgo y los verdaderos líderes no son los que llegan y cuando llegan dicen, ya llegué. Son los que están pensando en la siguiente carrera y sobre todo el auténtico liderazgo no busca seguidores, busca generar otros líderes. Correcto. Y estamos hablando de la actualidad. Me encanta porque si hay alguien que ha visto todo este proceso de cambio, de liderazgo, incluso en ese momento tan importante que fue para nuestro país, de haber vivido pues prácticamente, que a mí siempre me hacía gracia, lo del Partido Revolucionario Institucional. Una contradicción totalmente. Sí, era la contradicción más grande de este país, ¿no? Claro. Cómo algo revolucionario puede ser institucional. Totalmente de acuerdo. Y que ya se sabía que no había otra forma de cambiar ese partido político, ese poder. Hemos vivido justamente a partir de 2020, con la llegada de Vicente Fox, estos cambios de ahora sí tenemos esta ilusión de que podemos escoger. Ya no es la izquierda, ya no es la derecha, ahora es el centro, ahora tenemos partidos nuevos, cuando la realidad es que absolutamente todos los políticos vienen de la misma fuente. No hay realmente al día de hoy un político que pudiera decir... Químicamente puro de otro lado. Sí, no, este vino puro del lago de la autenticidad. Absolutamente todos tienen ADN. ADN, correcto. Exactamente, que bien lo dijiste, tienen el ADN de la fuente original, correcto, que fue el partido del PRI. Creo. En este momento hemos visto unos cambios increíbles. Tenemos un asesinato de Carlos Manzo que ha sacudido de una forma que yo no había visto desde Luis Donaldo Colosio, correcto, a toda la nación. Correcto. Tenemos una marcha de Generación Z donde, volviendo otra vez a este tema de las redes sociales, sí, volviendo otra vez a este tema de la inmediatez, y quería tocar estos dos temas, ¿no? El tema de Carlos y el tema de Colosio. Cuando sucede lo de Colosio, yo estoy en la universidad, para mí es todo un shock. Estamos hablando de una época donde no había redes sociales, donde solamente tenías una cámara pixelada de alguien que pudo haber visto este video que se ha repetido millones de veces. Y ahora tenemos inteligencia artificial, tenemos redes sociales, estamos viendo prácticamente en tiempo real qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, nunca antes en toda la historia de la humanidad había sido tan difícil creer las cosas. Tenemos deepfakes ahora mismo, con este mismo programa, podríamos hacer que tú estés diciendo lo que queramos. Claro. Podemos alterar cualquier cosa. Hemos visto esta marcha de la Generación Z, donde por un lado te dicen, no, eran todo menos de Generación Z. Eran todos chavorrucos, eran acarreados. Sí. Tienes personas que no se habían quejado. No son las cifras, no había violencia. Nadie agredió. Estamos en un gobierno que dice abrazos y no balazos y que quiere a todo mundo.
Y de repente tenemos también esta imagen de Claudia Sheinbaum, que es acosada, y ojo aquí, quiero poner mucho énfasis en esto, yo soy el primero y quiero pensar que tú también, en erradicar completamente, tachar cualquier tipo de acoso a cualquier mujer y a cualquier hombre. También. Es decir, es algo aberrante y completamente espantoso. Correcto. Sin embargo, a mí me salen dos discursos ahí. Es decir, si tienes a una figura presidencial que de una forma tan fácil puedas acceder a tener este tipo de manoseos, pues yo saco dos discursos. Por un lado, ¿qué pasa con esa Guardia Nacional? Claro. ¿Qué pasa con esa seguridad? Claro. Y por otro lado, este momento que te lo digo como comunicador, como guionista, pues a mí me hace pensar más en una caja china, me hace pensar más en algo un poco sembrado. Sin embargo, tenemos todo este revoltijo de información o de desinformación, donde por un lado tenemos a la gente que nos está diciendo gobierno malo, por otro lado es gobierno bueno. ¿A quién le creemos? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿A quién le vamos a creer? ¿Y qué está sucediendo en 2025, a 3 pasos de 2026, con todo este cambio y toda esta revolución política en México? Fíjate, Carlos, que me parece formidable la forma en la que has dibujado una fotografía instantánea de México. Déjame solamente hacer una acotación en relación con el liderazgo. Desde luego, el líder es alguien especial, ¿no? Independientemente del ámbito, ¿no? Empresarial, académico, hablando del liderazgo político, por ejemplo. O del liderazgo primero como tal. Yo creo que la mejor definición es el líder es aquel que es capaz de que las personas extraordinarias se puedan convertir en personas extraordinarias. Está facilita, ¿no? Y es lugar común, pero bueno, esa dice mucho. El líder es congruencia, es ejemplo, es confiabilidad, es honestidad. El líder son valores, el líder es disciplina, ve donde no ven otros, oye lo que otros no oyen, hace lo que otros no hacen. El líder sabe cuándo jalar el gatillo y cuándo no. El líder debe tener una escucha generosa, muy generosa, hablar la mitad de lo que escucha. El líder debe saber trabajar en equipo, hacer que las cosas pasen. El líder debe tocar, mover, inspirar y enrolar. Esa es su chamba. Él no tiene por qué dar órdenes. Él tiene que contagiarte para que entonces tú digas, voy con él y me la juego. Así es. ¿No? Quiero vestir como él, quiero una familia como él, quiero comer como él, quiero hacer ejercicio como él, quiero una casa como él, quiero esa abundancia. O sea, cuando te logra contagiar, entonces el líder rebasa, en mi opinión, cualquier oficio y cualquier posibilidad de chamba humana. Se vuelve casi hasta sublime. Yo me atrevería a decir que uno de esos Dios con 1000 nombres, a los que yo digo, si pudiera ser humano, sería líder como tal. Y bueno, pongámoslo en blanco y negro. Si Jesús existió, debe haber sido un líder monumental. Y entonces la vida de ellos es apasionante porque es dolor. Fíjate qué curioso. Martirio, casi siempre. Sacrificio. Y entonces se vuelven un referente para. A mí también la muerte de Colosio me conmocionó de una manera brutal. Yo alcancé la colita del 68 en la secundaria. El 71 sí me tocó. Por fortuna no pasó nada porque a alguien se le ocurrió decir la llanta del camión que nos robamos para ir a San Cosme estaba ponchada y nos dio flojera buscar otro. Que si no, no estaría yo contigo. No probablemente en este programa. Yo creo que los halcones me hubieran dado. Pero después de estas cosas, empiezas a ver cómo el sistema político mexicano nace por una condición. Después de la revolución había jefes políticos y partidos políticos en todas partes. Y un genio, Plutarco Elías Calles, dijo, a ver, vamos a juntarnos. Entonces junta 2000 de todo el país. Y entonces hace el Partido Nacional Revolucionario. Papá del PRM y abuelo del PRI, con tradición hasta semántica. Pero lo hace de manera corporativa. Entonces por eso están los sectores, ¿no? El campesino, el obrero, el popular, el militar, que siguió hasta la época de Miguel Alemán. Entonces la militancia individual no importaba. Fidel Velázquez decía, yo represento en la CTM 5 millones, eran 5 millones de votos.
Y Augusto Gómez Villanueva decía en la CNC, yo represento 3 y eran 3 millones de votos, o lo que quiera. Pero obviamente en esta transición y en este cambio y en esta evolución, pues hay avances muy importantes con errores garrafales. Se le pasó al PRI la mano en el robo, en el nepotismo, en la mentira, en el cochupo, en el contubernio. Sí, pero también es cierto que ese partido con todos esos errores era la puerta de acceso a la política y generó las grandes instituciones de este país. Instituciones que yo estoy convencido, Carlos, hay que corregir, perfeccionar, ajustale la tuerca, quítale la ventana de acá, pero no hay que deconstruir, no todo está mal y no puede ser el diluvio antes de mí y después de mí, verbigracia, lo que acabamos de vivir en el 18. Por eso el mérito de Fox, cuando saca con las botas gigantescas al PRI de los Pinos, tiene esta expectativa de decir, son tan fuertes las instituciones mexicanas que pueden aguantar, fíjate nada más, el magnicidio de Luis Donaldo, el periodo de transición de Zedillo, la verdadera transición postrevolucionaria con Fox, y luego Fox, en una gran habilidad política, porque es el jefe del tablero, logra una más para el PAN. ¿Y qué le pasa al PAN? Lo mismo que le pasó al PRI. Y entonces viene el nuevo PRI al rescate que salió peor que los peores en el peor de los momentos. Y entonces, Carlos, con esto era la frivolidad, la ligereza entre Chon y el señor, ¿cómo se llama? Chon era el de Videgaray y Chon, se debatían como virreyes, todo. Y el señor Peña pues andaba en lo suyo, menos en lo que tenía que andar, en las novias, en la fiesta, en yo soy el galán, el guapo, pero como la quieras, todavía las instituciones resistieron eso. La llegada de López, que venía con una talacha de 18 años, Carlos, muy meritoria, conoció todos los municipios y compró un discurso que vendió muy fácil, que como mercadólogo. Ni tú con Raúl Velasco tocando puerta, ¿eh? Nadie. Era sí. Era así. El mejor ejemplo del que la sigue, la consigue. Correcto. Picó piedra. Picó piedra. Pero además compró y puso en el armario del sastre donde cabe todo los grandes conceptos de eso que es humanismo mexicano que yo no entiendo. Pero dice, primero los pobres, no a la corrupción, no mentir, no traicionar y no sé qué otra cosa. En la práctica nos dimos cuenta, por algo que dijiste fundamental, la inmensa mayoría de ellos traen pedazos de ADN priista, la inmensa. El propio López hizo el himno del PRI en Tabasco. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que ahora hay una mezcla verdaderamente desastrosa, porque no somos un país de izquierda, socialista o socialdemócrata, no lo somos de derecha, pero tampoco lo somos del centro. Estamos en el limbo, creo, en la geometría política, Carlos. Pero lo que sí me parece muy preocupante es que vemos acontecimientos en donde nuestra capacidad de asombro parecería ser que se ha adormilado, como que vamos en el espejo retrovisor, en punto neutro, anestesiados, y entonces pasan las cosas, y decía Fernández de Ceballos en alguna de sus célebres, este es el país donde pasa todo sin que pase nada. Wow. Fíjate qué frase. Sí, dicha por este hombre, que además era un gran parlamentario. Más allá si estamos o no de acuerdo es otro tema. Pero no se puede ideologizar el tema de la salud. Yo fui delegado del ISSSTE, Carlos, 6 años. Yo viví en carne propia lo que significa el 20 de noviembre, el López Mateos, el Darío Fernández, el Instituto de la Rehabilitación. Yo viví en carne propia las pensiones, las medicinas, las cirugías, el material de osteosíntesis, las jornadas de vacunación. Pregunto, si en una semana se vacunaban 11 millones de chavales, ¿por qué echarlo abajo? Ahora, los que hoy tienen el poder, Carlos, tuvieron el poder de la democracia de la banqueta, que esa es la de a de veras. Los grandes imperios y los grandes gobiernos han durado hasta que la calle es tomada. La Bastilla, ¿cuál quieres? La que tú quieras, Roma, la que tú quieras, México, la que quieras. Entonces, estos amigos que hoy gobiernan se han embestido de algo muy extraño. Son y no son. Viajan en primera clase, viven como no sé cuánto, compran casas de la no sé qué, y hay una especie
de complicidad insultante. Así la veo. Porque, entonces, ¿cuál es el juego? Nomás explícame cuál es el juego. Yo quiero a México. Tengo 70 años. No quiero militar, pero quiero una trinchera. ¿Qué trinchera puedo aportar? ¿Esta? Con esta aporta. Con esta aporto. Y entonces quiero aportar mi inconformidad por lo de Manso, haber etiquetado la marcha con los Zetas, querer hacer siempre una de revancha. Si tú juntaste tantos, ahora ya viene la mía, etc. Ahora, en ese contexto que desde luego tiene muchas aristas, y lo que tú quieras lo hacemos, me preocupa como a ti, que alguien se le haya colado a la Guardia Presidencial y le haya llegado a agarrar las boobies a la presidenta. Me preocupa mucho, porque de la misma manera le ponen un pico y en 35 segundos está desangrada en la yugular con alguien que sepa manejar un pico de artes marciales filipinas, que hay muchísimos. Ahora, si esto, ojo, fue show, me llamó la atención porque la presidenta casi no camina en esa calle y ese día, curiosamente, decidió caminar para ir y no llegar tarde al evento. Sea lo que sea, ella como tal, como mujer, como la primera, como la jefa de Estado, creo que ocupa que la respetemos y que la consideremos. Completamente. Yo creo que sí, pero ojo, ella debe ganarse el respeto. Ella debe ser respetable, no nomás por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, si ella no se respeta, Carlos, ¿por qué la vas a respetar? Cuando tú le dices, bueno, a ver, presidenta, entonces la política exterior, ¿sí o no? Bueno, pues está en la ley, aunque está en la ley. Entonces, no a la intervención del señor Naranja para quitar a los cárteles. ¿Ok? Muy bien. La soberanía nacional, perfecto. Oiga, y entonces, ¿y Venezuela? ¿Y Nicaragua? ¿Y Cuba? ¿O sí o no? Yo creo que lo que en el fondo estamos pidiendo, creo, es, Carlos, definición, congruencia. ¿Vamos a caminar para acá? Ahora, pero vamos a caminar en serio, porque se están yendo las inversiones, porque no hay seguridad, porque hay un conflicto interno entre las tribus y porque han caído verdaderamente en la sinvergüenza, sin honor, sin decoro. Fernández Noroña se pelea, grita e insulta, lo mismo que la gobernadora Laila de Sansores, lo mismo que los Monreal, que tienen acaparado un estado. O sea, ¿cuál fue el juego? No le dimos para adelante, Carlos, le dimos para atrás. Quitaron los órganos autónomos, hicieron una corte, la suprema instancia jurídica para el equilibrio de los poderes al capricho de quien está en el Ejecutivo. Entonces, nunca antes en este país había habido un jefe del Ejecutivo o jefa tan poderoso. El Ejecutivo, el Congreso completo, la Corte y, por si fuera poco, la gran mayoría de los gobiernos estatales, Carlos. Es terrible. Es terrible. Me gusta mucho todo lo que estás contando. Justo en esa silla donde estás tú, querido José, han estado las Madres Buscadoras de México. Uh-huh. Han estado mirándome a los ojos en probablemente uno de los episodios más duros que he vivido. Claro. Una de ellas, mientras yo le preguntaba, ¿qué le dirías a los que se llevaron a tu hijo? Me contestó que no se lo deseo ni a ellos. Wow. Cuando yo les decía qué es lo que sucede en este país, ellos me decían que lo único que está organizado en el gobierno es el crimen. Me gusta que la gente hable sin miedo, me gusta que la gente pueda realmente tener algo que decir y, como tú sabes, me dedico al cine, me encanta contar historias y una de las películas que además lleva siendo número 1 en Netflix ha sido la nueva película de nuestro paisano Guillermo del Toro, una nueva versión de Frankenstein, una película espectacular a nivel técnico, a nivel fotografía, es una obra maestra. Realmente se nota cuando Guillermo hace una película, pues todo mundo la ve. Mi reflexión aquí es, la historia de Frankenstein la conocemos todos. Nadie se va a sorprender de, ¿qué historia me va a querer contar? Esa historia ya la conocemos, ya la sabemos.
y volvemos otra vez a revisarla. Además, una historia que más allá de esta figura del monstruo, del hombre que se reconstruye, que tiene pedazos de otro, y esa pregunta siempre, ¿qué es el ser humano? ¿Es solamente huesos, carne, pelo, nuestros 5 sentidos? ¿O hay algo más? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está la chispa? Claro. ¿Dónde está el verdadero trasfondo? Pensando en Frankenstein, pensando en ese monstruo, que además desde la novela original de Mary Shelley siempre existe ese gran mensaje. El verdadero monstruo no es Frankenstein, no es la criatura. El verdadero monstruo es Víctor, es el que creó al monstruo. Volviendo a esta actualidad de nuestros líderes, de quién está llevando las riendas de este país, de nuestro país. No del señor color cheto, no de Venezuela, ni de Cuba, ni de Israel, ni de Palestina, porque aquí todos opinamos de lugares que probablemente ni conocemos. Correcto. Y tenemos este activismo digital donde si tú pones una banderita, si tú pones un moñito, pues ya eres parte, ya eres inclusivo, ya tienes la autoridad para poder hablar probablemente de temas que muchas veces no tienes ni idea, pero te gusta hablar y participar porque queda bien. México es ese Frankenstein. México es ese monstruo que en realidad es muy bueno, que nació bueno. ¿Tú recuerdas? Hay una película que me encanta del comediante Héctor Lechuga, que era una metáfora del México del futuro. Y la película empezaba muy graciosa. Era un conjunto de dioses que iban a destruir el mundo. Y decían, pues se tiene que acabar en el mundo, ya hay demasiadas injusticias, hay mucha violencia, que se acabe. Y de repente el personaje de Lechuga decía, no lo hagamos. Todavía hay una esperanza. Sí. Es México. Sí. México es el país donde todas las cosas van bien, donde hay abundancia, donde hay amistad, donde hay solidaridad. Este México Frankenstein fragmentado, donde por un lado veo a generaciones, y quiero que toquemos lo de la marcha de la generación Z, de los jóvenes, de este activismo digital, sí, claro. Donde por un lado, pues sí, tenemos un México que yo amo, que yo me abandero por eso, que me encantan nuestras tradiciones, que adoro este país, que me siento orgulloso de ser mexicano, que adoro lo más profundo de ser mexicano con un orgullo que no me cabe en el pecho. Pero ese México también es ese México históricamente lastimado, históricamente con ese resentimiento español. Es un pueblo que ha sido violado. La expresión hijo de la chingada viene de ahí. Sí, claro. La chingada es la mujer que fue lastimada, que fue violada, que fue abusada. Un pueblo que trae esta carga, José. ¿Cómo podemos buscar ese lado? Tú y yo, con este micrófono, con esta trinchera, pero sobre todo tú, ya con estos años de experiencia, con toda la trayectoria que tienes, ¿cómo podemos volver a este lado humano, a ese Frankenstein que todavía se puede rescatar, que es esa figura que tiene esa bondad, que tiene todavía esa esperanza? Porque si el panorama lo pintamos tan negro, tan crudo, claro, tan triste, tan horrible, pues como dice el refrán, apaga y vámonos. Estamos jodidos. Estamos jodidos. A mí me gusta, y así te presenté, como el invencible, o como dice nuestro amigo Jerónimo, nuestro amigo en común, inchingable. Inchingable, exacto. ¿Cómo podemos hacer que este país vuelva a esa esperanza? ¿Cómo podemos tomar las riendas para hacer que este México sea lo que la película del señor Lechuga en algún momento dijo, claro, la esperanza de ese nuevo México? Qué bonita analogía hiciste, Carlos, qué bonita. Y qué preocupante. Qué hermosa y qué preocupante. Porque
más allá de fobias y de filias, mucho más allá de simpatías o no, hay dos condiciones que van pegadas a la piel: la vecindad y la mexicanidad. Wow. La vecindad porque siempre vamos a estar viviendo pegado uno al otro o porque vamos a estar bajo el mismo techo. Aquí en Chihuahua, en Yucatán o en Aguascalientes. Y la mexicanidad. Y aunque yo renuncie a mi ciudadanía, es un asunto jurídico administrativo. La mexicanidad va en la piel. Siempre. Bueno, y entonces eso nos hace a algunos esta pasión, esta fuerza con la que tú dices, yo amo a México, yo también lo amo, quiero hacer algo por mi país, veo a mis nietos, veo a mis hijas que se la rifan, mis hijas sobre todo, y de repente digo, ¿en qué momento los colapsamos? Ahí va. Y tengo la impresión que el verdadero colapso no era la transición, ni jugar al péndulo, centro, derecha, izquierda. No, eso en todos los países del mundo puede pasar. No, aquí me parece que se trastocaron cosas mucho más profundas. Es como diría el Hitler, que lo cito solamente como referencia porque lo odio, obviamente. No lo puedo aceptar, no puedo tolerar un patán de esto, ¿no? O sea, matar a 6 millones no lo puedo entender. Pero fíjate lo que decía: quien vea en el nacionalsocialismo solo un movimiento militar no está viendo nada. El nacionalsocialismo pretende trastocar el orden universal. Y esa es una de mis teorías de por qué se va sobre los judíos. Porque el judaísmo estaba, ¿sabes? O sea, entre otras muchas. Pero entonces yo veo que aquí lo que pasó en las últimas décadas, a partir sobre todo de esa gran fractura del 68, donde la sociedad civil empezó a irrumpir con el tema de los estudiantes, las olimpiadas, la masacre, con un partido que venía en desgaste y haciéndole así sube y bajas, inventando instituciones, unas tan buenas como el IFE, ¿no? El Instituto de Transparencia, unas buenas, y otras pues, que no servían para nada. Pero el Seguro Social, pues es un buen invento, el ISSSTE es un buen invento, en fin. Bueno. Pero en esa de los 70s, creo que empieza a haber la irrupción de una generación, Carlos, que le quiere darle la vuelta y al no encontrarle la forma a la manivela, entonces toma la decisión de salirse de la fila, cambiarse de lugar y entonces jugar la contra. Fíjate. A ti te decían, tú quieres ser política, quieres ser diputado, senador, gobernador, fórmate. Es un tema de resistencia, no de velocidad. Pues de repente llega un pelado que golpeaba, tomaba postpetroleros, yo lo vi, no me lo contó nadie, aventar la primera piedra. A mí me tomó las puertas del Cabildo el señor López Obrador, pensando que era la oficina de la regencia. Y yo le decía, esta es la oficina del pueblo, señor López, es la que tienes que tomar, es la otra. Bueno, esos que se cambiaron, de repente generaron tal ruido que entonces les empezaron a dar las concesiones a los que les tocaría estar formados en la fila. Y yo tengo las evidencias de jefes de gobierno, directores de gobierno que auspiciaron el nacimiento de López Obrador, dándole frazadas, despensas, anafres y dejándolo tomar la plaza primero y años después hacerse mutis para que tomara Reforma y todo lo que hizo. Fue su estrategia. Pero ojo, era un movimiento, no un partido. Pero fueron tan vivos, y tú que eres mercadólogo y eres experto, lo sabes, pues que escogieron a la Virgen Morena. Claro. Hasta en las siglas, en el acróstico, ¿no? Movimiento de Regeneración o de Reconstrucción Nacional, como quieras verlo. Y la pusieron como estándar. Y el otro hizo su talacha. Y hay que reconocerle, encima de tirios y troyanos, él hizo su trabajo. ¿Cuál era? Llegar a la presidencia, matar al PRD y construir a Morena. Y ahí echar todo en el armario del sastre, donde cabe todo, echar a todos. Ya se arrepintió, venga, yo lo unjo y acá. Juanito, ¿te acuerdas de Juanito? ¿Te acuerdas de Juanito de Iztapalapa? Sí, a ver, sí, venimos a ver para que la delegada, pero no está. ¿Cómo se llama usted? Pues Juanito, pues en el nombre de Morena te unjo y ahora va a ser el delegado. Y así las Juanitas se volvió una forma de hacer política, Carlos. Y luego declinaban y entraba el otro. Entonces empezamos a ver un juego que ya no era tan derecho que digamos. ¿Dónde estuvo la fuerza? En tomar dinero
para construir 40 programas de impacto social y entonces dejar de victimizar a los ninis, que sí siguen siendo ninis, ¿no? Y regalar dinero. Y la pregunta es, ¿todos jodidos? O mejor le intentamos, pues todos bien, ¿no? Ah, no, pero entonces separas. Al separar, Carlos, nos han polarizado. Entonces están los fifís, y están los conservadores, y está la ultraderecha, y está la iglesia, y el complot internacional. A ver. Entonces, pues yo soy mexicano, nada más soy tricolor y tal. Cuando presidí el consejo y se conmemoraron los 500 años del descubrimiento de América, fuimos a Mezcatitlán, al islote, a dejar una placa que decía así de fácil: los mexicanos de hoy venimos a rendir homenaje a los mexicanos primeros de ayer. Sin meternos en el conflicto, Carlos, si habían sido vejados, violados y los abusos. Ya se había perdonado, Gutiérrez Tibón ya había escrito muchas cosas, los historiadores. Entonces había que revivir el pleito. En revivir el pleito, ojo, hay jiribilla. Porque como tienes el tablero del control político, Carlos, pues puedes moverla a tu antojo. Obvio. Entonces, Marcelo Ebrard, vente para acá, Marcelo. Oye, que fulano, vente para acá. Y el otro, pues también vente para acá. Y Monreal, vente para acá. Y el que quieras. Y entonces tenía dos instrumentos fundamentales. El primero, la información. Y ahí te tenía agarrado de donde tú sabes que son las partes más nobles y más sensibles de nuestro los huevos, cuerpo. querías decir, ¿no? No digo para entender, ¿no? Estamos hablando de los huevos. Agarrados de los huevos es la primera. Y la segunda, la fuerza pública. O vienes o te meto a la cárcel. Así es. Pero lo más grave, y con esto te termino este comentario, lo más grave es que pues hay fuerzas alrededor, ¿no? Que si la iglesia, los medios de comunicación, lo que tú quieras y mandes, pues hicieron la peor de las alianzas. El problema no fue que Calderón declarara la guerra a los narcos. No, él le declara la guerra. Estos los agarran, como dicen los ticos, los costarricenses, se agarran el tilín abajo de la mesa. Y lo que veo que es el verdadero y más grave problema de este país, aquí están los valores. Esto está bien discutible. Nada de que los pobres primero, nada de esto, nada del otro. La corrupción está por todos lados. El huachicol fiscal, lo que quieras. Segalmex, o sea, es una locura. Peor que en cualquier momento. Pero hay complicidad. Y entonces prefieren al leal sobre el apto, sobre el capaz. Y entonces tienen la cofradía más cerrada. Por eso se pegan tan fuerte. Por eso abajo, Adán y Monreal y el otro, y Pégale y Armenta y el de... se dan en la torre sin entender, fíjate, ya está en el peor de los escenarios, que lo que había que hacer es fortalecer la figura de la presidenta que salió de esas filas. Entonces, te doy mi redondel. Creo que el punto es que haber pactado con el crimen organizado, ojo, y estar siendo esta especie de maximato desde la chingada, ha implicado que esta señora no pueda dar de sí. Yo la conocí. Ella era la alcaldesa de Tlalpan y mis oficinas están en San Fernando. Ella iba a mi forma y yo a los de ella. Y pues tengo una imagen de ella buena y sé sus antecedentes de líder estudiantil. Esperaba más o espero más. Pero con el crimen organizado pactado, que hay evidencias claras, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, o sea, ¿cuántas más quieres? Están ahí, entonces es un narcoestado. Y ahora, con los últimos acontecimientos, pues entonces simplemente recrudecen el discurso de ustedes y nosotros. Nosotros somos los que mandamos y ustedes son los que gobiernan, que no tienen derecho a la banqueta, fíjate, cuando ellos la tenían. Que vienen porque hubo las granjas y la manipulación y entonces la generación Z no sirve y ahorita están enjuiciando a unos chavitos que estaban pasando por ahí y están a punto de abrirles una carpeta por intento de homicidio. ¡Qué locura! Pero entonces tú me dirías, o alguien diría, pero tenemos la corte, podemos entrar a las instancias judiciales. No, porque los acordeones permitieron que se construyera un poder judicial inédito en el mundo. Ojalá le peguemos, porque si le pegamos, le vamos a aportar al mundo no el derecho de amparo del siglo de Juárez, sino le vamos a aportar la construcción de la Suprema Corte por voto popular, pero que yo creo que el voto no te quita lo corrupto, ni lo ratero, ni lo tarugo, ni lo pendejo. O sea, yo creo que no te lo quita. No, o sea, y mira, la evidencia, Carlos, es que cuando este país tiene giros importantes, es cuando llega una generación
no uno solo. El mejor gabinete de la historia. Juárez, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Zarco, Ramírez, Altamirano, Porfirio Díaz, los Lerdo de Tejada. O sea, un bloque generacional que dice, yo ya sé lo que tengo que hacer. La revolución con todos sus defectos, con el matón de pie y de Villa. Bueno, llega Villa, Zapata, Carranza, Madero, Obregón, Pallavicini, Luis Cabrera. O sea, llega un bloque generacional. Y ese bloque, con hasta Álvaro Obregón y Plutarco. Y entonces me parece que lo que está haciendo falta es, ¿cómo podemos, desde la trinchera que sea, estas por ejemplo, poner un granito de arena? Primero, tenemos que pacificar este país. Hablemos de la reconciliación, Carlos, con perdón, con humildad. Perdón, me equivoqué. Señor López, te debía mi lealtad. Ya no puedo seguir manteniendo compromisos con los cárteles o carteles, porque se me va a caer el país. Entonces prefiero no quedar bien contigo y arreglar esto. Hay que romper los vínculos con toda la delincuencia organizada, porque imagínate, que a esos los tuviéramos de este lado, tendríamos a los mejores empresarios, los mejores productores, los mejores ingenieros, o sea, lo mejor, ¿no? El mejor armamento, o sea, lo mejor. La mejor seguridad. Seguridad. Entonces, reconciliar, uno, recomponer con humildad, porque cuando tú aceptas, no sé si te sucede, a mí me pasa como parte de mi vida, cuando yo finalmente con humildad, sin presunciones vanas ni falsas, acepto, me equivoqué, perdón, se acaba el problema. No hay un cañonazo de amor o de perdón que te resista a la gente. Entonces, reconciliemos, volvamos a ocupar los puestos correspondientes, ganémoslos, no los regalemos, volvámosle a dar a la política un sentido virtuoso, no porque eres mi compadre, mi amigo o mi socio, sino porque eres el mejor. Cuando Francia estaba en crisis, Carlos, acuérdate el letrero, la patria está en peligro, necesitamos a los mejores, vengan los mejores, no me importa si vistes de negro, si vives en Santa Fe, si sigues en La Guerrero, eres el mejor, vente para acá, compadre, te necesito. Y romper desde esos lazos que yo estoy absolutamente seguro desde mi ojo modesto que existen y que eso te permite entender muchas cosas de nuestros descalabros, las cofradías en la industria farmacéutica, en fin, en donde quieras. Pero si esto se hiciera, me parece que podríamos estar frente simplemente a asomarnos a la ventana de un horizonte más promisorio, menos conflictivo y menos ríspido. Porque entonces ahora sales y lo que decían hoy en la mañana un comentarista, decía, yo a mis hijos en la próxima, sea la que sea, no los voy a dejar ir o voy a tratar de convencerlos de que no, porque ahora ya me da miedo. Una libertad que hasta que ellos llegaron era respetada y era una libertad sagrada. No me toquen, la calle es mía, prohibido prohibir. Y están jugando exactamente. Y por último te diría, esta sería un poquito más complicada, pero a ver si la puedo decir brevemente. Yo tengo la sospecha que nuestro país es mágico, ¿sabes? Explícate. México es mágico y hay evidencia. En nuestras culturas ancestrales hay sabiduría profunda y hay energía buena y energía mala. Y yo tengo la impresión que López Obrador hizo una serie de pactos energéticos. Y ahí te explicas por qué frente a la catedral, símbolo, ícono de la Iglesia Católica, estaban todos los chamanes habidos y por haber, ungiendo, limpiando, haciendo y volviendo. Tengo la impresión que se le pasó la mano y las energías que en este momento dominan México no son ni las blancas, ni las positivas, ni las luminosas, son las oscuras. Y por eso me explico lo atroz, lo cruel, encajuelar, pozolear, desarticular, desmembrar, las madres buscadoras, y nosotros como si nada. Entonces me parece que ese México mágico, que Gutiérrez Tibón lo describía maravillosamente, no es un tema de antropología, es de magia. Magia en el buen sentido de la expresión. Magia usando elementos de la naturaleza que te permitan entender por qué un cora o un huichol puede durar 40 días con la pulpa de San Pedro sin comer. Explícamelo.
¿Y cómo pueden tener esta cosmovisión? ¿Y cómo pudieron hacer que el Zócalo, que era el mapa de los lagos, de la luna, en el centro donde estaba el ombligo, ahí construir a la nueva nación Tenochtitlan? Y por ahí ¿y qué me dices de los mayas? Entonces, creo que ahí también entra una parte energética que yo no la desvincularía, como hicimos el origen de nuestra conversación, ni de la religión, ni de la iglesia, ni de la fe, pero que ocupa un lugar preponderante y fundamental. Así la veo, Carlos. Me encanta. Acabas de tocar varios puntos que me van a dar pie a una idea que me ha surgido en este momento. Y es la siguiente. Yo digo que la vida es como una película. Okay. Pero tiene un truco. Y es que esta vida tiene dos partes del guión. La primera parte no la eligió nadie. Tú no elegiste nacer en la Doctores, nadie te preguntó si te querías llamar José, nadie te preguntó si querías ser varón, si querías ser hombre. Nadie te dijo, oye, José, ¿qué te parecería que tu padre se muriera a los 10 años? ¿Qué te parecería quedarte huérfano de madre? Pues no, te tocó. Pero la segunda parte de la película, si lo vamos a ver romántico y metafórico, la segunda parte es cuando el protagonista de la película decide reescribir ese guión. Decide tomar las riendas. Estás hablando de un montón de cosas que a mí me apasionan. Hay un tema que para mí es el tema de conversación. Después de hablar de mis hijos y hablar de paternidad, es hablar de los estados alterados de conciencia. Claro. Para mí me parece un tema fascinante. Y volviendo a esta frase que has dicho muchas veces, el que cree y el que sabe. Correcto. El que cree, pues puede creer en los pitufos, puede creer en el color azul, puede creer. Tú no puedes debatir una creencia. Si yo te digo ahora mismo, José, ¿tienes frío? Ponte un abrigo. No, Carlos, no tengo frío. Sí, ponte un abrigo, tienes frío. O sea, ¿quién chingado sabe más si tengo frío? ¿Tú o yo? Pues no tengo frío. Claro. ¿Sabes? Yo no puedo debatir una creencia. ¿Cómo puedo argumentar algo que yo no sé? Solamente lo sabes tú. Pero por otro lado, tienes a la gente que sabe. Y yo sé porque lo he vivido. He vivido experiencias de estados alterados de conciencia. Y lo quiero hilar también con la idea con la que arrancamos. Esta idea del invencible, esta idea de ver el túnel, de entender la luz, de ver ese momento que yo siempre lo describo como el momento de DMT, de dimetiltriptamina, que es esta molécula que se activa en dos momentos en la vida de todo ser humano, al nacer y al morir. Sí, señor. Cuando tú estás en un momento cercano a la muerte, el DMT se dispara. Correcto. Y para mí, cuando estabas contando que ves a tu madre, que ves el túnel, que ves todo esto, pues me lleva a pensar en, claro, aquí han estado también sentados en esta silla representantes de estas tribus en México. Y es absolutamente respetable ver esta tradición que tenemos del peyote, que tenemos de la psilocibina, de los niños santos, María Sabina, de los hongos, de todo esto. Pues para mí, ahora hablar de toda esta magia, de todas estas energías negativas, me parece fascinante. Pero al punto al que quiero llegar, José. Imaginemos que tu vida es una película. Imaginemos que un director de cine muy chingón, no sé cuál es tu director de cine favorito, si tienes uno mexicano. Imagínate que el señor Alejandro González Iñárritu está viendo esta charla, está viendo este programa y dice, no me puedo creer lo fascinante que es la vida de José. Si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría? ¿Qué título tendría? ¿Cómo sería ese tráiler? ¿Cómo sería esa promesa de póster de esa película? ¿Por qué la gente la tendría que ir a ver? ¿Qué dirías? ¿Qué contarías? ¿Qué género sería? ¿Es una película épica? ¿Es una comedia? ¿Es un drama? ¿Es una película de aventuras? ¿Cómo haríamos para que la gente fuera a ver la historia de tu vida? Y sobre todo, ¿cómo quieres que acabe? ¿Cuál va a ser ese gran final?
Porque todos nos vamos a morir, pero no todos vamos a ser recordados. No todos vamos a trascender, no todos vamos a tener, hablando de liderazgo, hablando de todo esto que se hace, porque a mí me gusta también. El liderazgo es algo que a mí me apasiona. Y yo digo que ahora mismo todo mundo te habla de liderazgo porque se leyó un libro de John Maxwell. Sí, y te vienen a decir pendejadas y no han pasado y no han sido líderes ni del grupo de WhatsApp de sus vecinos. Correcto. Entonces, ¿cómo sería esa película? ¿Dónde estaría? ¿Y por qué tendríamos que ir a verla? Y sobre todo, ¿cómo va a acabar esa historia? Híjole, qué gran pregunta me acabas de hacer, Carlos. Fíjate que estoy tratando de que esta charla la puedo yo poner en papel, en blanco y negro, platicada por mí, digamos, ¿no? Así como una biografía platicadita, incrustando algunos de los momentos históricos, ¿no? Cuando hablo de la vecindad, hablo de la escasez, de la pobreza, de la solidaridad de la gente, de las tandas, ¿no? De cómo las mujeres protegían cuando la banda de la vecindad iba y se robaba un menaje a una casa y entonces no había manera, o cuando el abonero iba a cobrar la renta y entonces pues sucede que las señoras desaparecían mágicamente de un departamento de 10x10. O sea, ligar un poco esta parte personal con algo que pasara, pues para que realmente pueda tener un interés un poquito más atractivo. Yo solamente te cuento, hice, pues qué bueno, ¿no? Pues yo también hice. Tengo una parte importante en las artes marciales, donde por el bullying que me hacían, ¿no? Me dediqué de fondo, te lo dije, en algún momento me dediqué de fondo a ser, pues, hasta presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, etcétera. Pero lo hice porque de alguna manera mi ser chaparro, flaco, güero, de ojos azules en la Doctores, pues tenía todos los agravantes, ¿no? Era motivo de bullying. Te lo digo también, claro. El niño de Tepito apellidándose Moret. Por supuesto. Es un pedo. Péguenle a Moret. Es un pedo. Claro, aquí era péguenle a Pepito. Sí. Por eso yo no tenía otra, pues a ponerme a estudiar. Hasta que vi un pelado mover las piernas y yo dije, quiero hacer eso. Y el día que tiré a uno que medía 1.90 y pesaba 80 kilos, dije, de aquí soy, y hoy soy cinta negra octavo dan. Y presidí la Federación Mexicana de Taekwondo. Y fui juez, sinodal, competidor, bla. Entonces, estoy tratando de ver cómo amalgamo esto, sobre todo por lo que acabas de comentar. Porque yo creo que en el fondo todos queremos trascender. Y no solo es desde el punto de vista genético, tu abuelo, tus sobrinos, perdóname, tus nietos, tus hijos, etcétera, sino, ¿qué le puedo dejar al mundo que le sirva? Yo te podría decir algo. Si a los 70 años de edad, con esta historia que hemos platicado a las volandas, 50 cirugías, huérfano, viudo, equita, pum, pan. Nadie me compra unas agujetas desde que tengo 10 años, Carlos. Conozco cerca de 50 países del mundo. Me falta solamente tener relaciones con un homosexual que, pues no sé si se vaya a dar, pero no me late mucho, pero no lo descarto. Pero no lo descarto. No, pero en principio, digamos que pongo mi raya. Matar a alguien y estar en la cárcel. Quitando esas tres, me da la impresión que he hecho de todo un poquito. Tuve mi época de adicciones, obvio, ¿no? Mi época de las muchachas, de las fiestas de 4 días, pero solo no podía, pues me tenía que ayudar, ¿con qué? Pues con el polvo del diablo, ¿no? O pues con un churro. Y salir de ahí, ¡wow! Primero paraíso, delicia, y después infierno y tortura. Y entonces por eso cuando estuve en el ISSSTE quise impulsar un proyecto que se llama CIMA, Centro Integral para el Manejo de Adicciones, para devolverle a la gente que está metida en eso algo. O sea, quieres buscar cómo tu experiencia puede trascender de esa manera. Si yo a los 70 estoy frente a ti y yo hoy salgo y voy a una reunión de trabajo y mañana tengo una conferencia y luego hago un viaje, me voy con mi mujer a ver el teatro, o sea, sigo viviendo, quiere decir que el modelito funciona. No quiere decirse como yo, pero el modelito funciona. ¿Qué le pongo? Mucho carácter. ¿Qué le pongo? Mucha voluntad. ¿Qué le pongo? Pasión. ¿Qué le pongo? No me voy a derrotar. Yo no me derroto. El que le gana a los demás es poderoso, Carlos. El que se gana a sí mismo es invencible. Sencillamente. Y trato de veras con toda la modestia, te lo digo a los ojos, de levantarme en la mañana y activarme la célula de la vida y a ver, ¿y hoy qué? Y hago mi plan de vuelo.
y hoy voy a hacer esto y voy a ir con Carlos y después de Carlos paso acá y después, y en la noche trato de ver qué fue lo que se cumplió y no. Trato de ser duro conmigo, amor duro. Y he aprendido a respetar. He aprendido a darle la mano a Nelson Mandela, al hoy emperador de Naruhito, al hoy rey de Inglaterra o de España, y tener a mis amigas prostitutas de Sullivan o a mis amigos transexuales de Insurgentes, porque tenía yo que ver en esa chamba con el tema de la sanidad de ellos. Entonces tenía yo que cubrir un poco la parte que a mí me tocaba. O sea, ¿cómo le hago para poder dar un grano de arena? Entonces yo he pensado así como, confía, decide, hazlo. Confía, decide, hazlo. La otra, nadie te regala nada. Si quieres conquistar tienes que aplicarte y aplicarte. Y entonces, como decía Machado, hay genios y talentosos. El genio es la chispa creadora, Mozart. Y el talentoso es el sudor en las horas de trabajo. El genio dice, vamos a la luna. Y el talentoso, ¿y cómo vamos, genio? Bueno, no sé, pero como está, ya vamos. El que sabe es el talentoso. Entonces, ¿cómo hacer para el sudor en las horas de trabajo? La constancia, la disciplina, el ejemplo. Que desde que yo te vea, advierta algo diferente en tu mirada, en tu energía, en tu contacto visual, en tu lenguaje corporal, en lo que sale de tu boca, en la profundidad de tus conceptos, en tu escucha generosa. O sea, ¿cómo le hago para que el más modesto de las gentes que está conmigo se pueda acercar y ayudarme? Lo mismo a hacer pipí que a bañarme cuando he estado inválido. Y de la misma manera ponerme un frac y saludar a uno de estos jefes de Estado. ¿Cómo hacerle para que este formatito pueda funcionar? Creo que primero una gran confianza en ti con estos valores adicionales. Después, tomar la decisión. No arrepentirte de lo que no. Porque eso es terrible. Y si lo hubiera hecho, no, espérame, lo hice. Me tiré de paracaídas, me fracturé, pero lo hice, ya nadie me la cuenta. O sea, hacer las cosas. Ser, decía Danton, audaz, audaz, y luego más audaz, ¿sabes? O sea, audaz en la vida, temerario, un poco de loco, sí, un gran sentido del humor, también, porque además si la vida no nos reímos, muchísimo. Madre, si no nos reímos. Sentido común y sentido del humor, correcto, amigo. exacto, o sea, necesitamos, exacto, que es lo que más falta. Entonces sería un poco esto, y bueno, tal vez en ese orden de ideas, te voy a decir en la confianza total. Lo que me quede de los 70 para el resto, me encantaría tener trincheras donde pudiera transmitir esto, sumarme a algo que una a México, que lo reconcilie, que lo vuelva de nuevo un país amado, libre, pacífico, justo, magnánimo, solidario. Me encantaría, si me tengo que poner... Aquí tienes un amigo. No, y además no sabes mi agradecimiento. Si me tengo que poner de mezclilla y me tengo que poner las manos acá o me tengo que poner lo que sea, si se puede, me encantaría. Y mi epitafio, que lo he pensado muchas veces y luego lo deshago, lo único que me gustaría es, aquí vivió alguien que dio todo lo que pudo, que hizo lo posible y a veces lo imposible. ¡Wow! ¡Qué chingón! Yo el mío quiero que diga Wi-Fi gratis para que la gente vaya a verme. Sí, ahí todos los cabrones van a llegar ahí a acercarse. Sí, me encanta, me parece muy bonito y sí, te lo digo abiertamente y en las cámaras. Esta es parte de esa trinchera. Y tocaste el tema, yo creo, clave y neurálgico de esta charla. Vivimos en esta época donde si yo no estoy de acuerdo contigo, estoy en tu contra. Sí. Donde si yo no le voy al equipo de fútbol que le vas a tú, soy tu enemigo. Si yo no formo parte del partido político en el que estás tú, automáticamente yo estoy mal. A mí me gusta decirlo así. Yo soy Carlos Moret, con M y con 2 T's, no con L. Ese es otro. A mí nadie me paga ni para tirar ni para aplaudir. Nadie. Maravilla. Y eso es el verdadero poder. Es tener la libertad de tener esta charla contigo, claro, que ya te lo dije, no es una entrevista, no es periodismo y sobre todo no es un ataque.
Acabamos de estar en este momento donde ahora mismo son más valiosos los antihéroes. Claro. Tengo una charla TED que se llama así, tú no quieres ser un superhéroe. Sí, Y hablo de que ahora mismo figuras como Walter White de Breaking Bad, el Joker, tienen sus propias películas. Claro. Tienes series en Netflix, número 1, como es La Casa de Papel, la saga de Fast and Furious. Tenemos esta iconografía del antihéroe, del malo, del villano, del dolido. Y no es crítica, pero los número 1 jamás en toda la historia de la humanidad había pasado que un cantante de corridos tumbados llegara al número 1 de listas globales en Spotify, como ha sido Peso Pluma. Todos los años Barack Obama saca su lista de canciones que las hace pública, como buen líder que es y comunicador, y aparece Peso Pluma. Increíble. Ahora mismo vemos a todos los cantantes de reggaetón, que por un lado no tengo nada en contra de eso, me encanta, los corridos tumbados me fascinan, porque suenan como a mariachi, suenan como a corridos. Yo crecí escuchando esa música y me fascina. Sin embargo, estamos viviendo la época donde el villano, el señor de los cielos, se convierte en algo aspiracional. Tenemos generaciones de chicos que antes, como tú, decían, ojalá voy a ser presidente, ojalá voy a ser futbolista, ojalá voy a ser profesor, ojalá voy a hacer algo útil y trascendente y memorable y con la intención de ayudar, con la intención de hacer algo. Ahora mismo, esta generación que busca parecerse cada vez más a un narco que lo ve aspiracional, que lo ve bonito y ves hasta la decoración y los pasamontañas y la música y la apología y corridos que hay hacia los narcos. Pero una vez más, y yendo realmente al origen de esta charla, a tenerte a ti, al hombre que se negó a morir. Si estamos viendo que el antihéroe, que además ahora ya tiene este arquetipo de es malo, porque el mundo lo hizo así, como dice la canción, ¿no? Tiene toda la justificación de ser malo, tiene toda la justificación para quejarse. La verdadera razón de que tú y yo estemos conversando de estos temas que por un lado son los más controversiales, que son los temas de los que nadie quiere hablar, que son los temas de ten cuidado porque le puedes tocar los huevos a alguien, le puedes pisar la cola al diablo. Me encanta que vengas desde esta sinceridad, desde esta humildad, a decir, yo pasé por esto, yo pasé por adicciones, yo no soy un santo, yo no soy perfecto. Creo que esa película de la que estamos hablando, de ese viaje del héroe, nadie puede saber lo que calienta las llamas del infierno si no ha pasado por ellas. Nadie puede hablar de lo que no sabe. Correcto. Pero sobre todo, y esta quiero que sea como el verdadero mensaje a lanzar, tú y yo queremos lo mismo. Tener este podcast no es un podcast más, como te dije, no es un podcast motivacional, no es un podcast para venir a recitarte los libros de Brian Tracy ni a decirte las frases de Tony Robbins en español. Tiene que ver con algo más profundo. Tiene que ver con esta economía de la atención. Muy bueno. Donde el tiempo de atención de un joven es de 7 segundos, José. Correcto. 7 segundos. Por eso puto TikTok tiene tanto éxito. Claro. Escroleas, dopamina, rápido. La gente no lee. El promedio de lectura en México es de medio libro al año. Es correcto. Medio libro al año. Un pueblo ignorante es un pueblo fácil de manipular. Correcto. Yo no estoy diciendo ni siquiera que compren mis libros ni los tuyos. Sí. Lee, abre un libro, deja el teléfono. Si tienes que tener una sola cosa que recomendarle a la juventud, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Porque veo que estamos en este momento completamente polarizado, en este momento completamente dividido, y nosotros no queremos dividir más. Yo no estoy aquí con un discurso antigobierno, yo no estoy con un discurso para tirarle mierda a nadie. Al contrario,
Estoy buscando ese puente generacional, estoy buscando ese puente cultural. Por eso necesito a personas más brillantes que yo, a personas que hayan pasado por lugares donde yo no he pasado, que puedan tener esa palabra. Y no viene desde ese positivismo tóxico, ni ese buenondismo, ni echaleganismo. Que viene desde la total honestidad para decir, estamos en este momento crítico, ¿cómo vamos entre todos? Recuerda, divide y vencerás. Ricos contra pobres, Claro. negros contra blancos, heterosexuales contra homosexuales, jóvenes contra viejos, generación X, Z, Y, B, tal. Sí. Todo. Vamos a buscar siempre dividir. Cuando tú tienes un pueblo unido, cuando tú tienes un pueblo que está mirando hacia el mismo sitio, tienes un pueblo imparable. Correcto. Tienes un pueblo que jamás se va a dejar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es ese grano de arena que vamos a poner ahora? Tarda de lo que quieras, el micrófono, esta trinchera es toda tuya. Muchas José. gracias, Carlos. Mira, cuando Ikram Namtaki, la turca, estaba al borde de la muerte, escribió el último libro que tenía que ver con el dilema de cuándo entraba el tercer milenio, si el 1 de diciembre del 2000 o el 31 de diciembre de... Ese era el dilema. Era un pretexto. Ella decía, yo tengo todos los agravantes. Soy mujer en un lugar donde ser mujer es pecado. Soy pensante en donde en ese lugar pensar y ser mujer es doble pecado. Soy escritora donde es triple pecado. Y soy crítica del sistema, o sea, no tengo nada que hacer acá. Pues se viene a México y se casa con un mexicano. Pero era una verdadera mujer sabia. Y entonces decía, se sale del tema y entonces entra a este dilema del avance vertiginoso de la tecnología. Y entonces dice, y yo le compro un poco la figura, yo veo, dice, en la mano izquierda una computadora y en la mano derecha un libro. Ojo. Sí, porque la carretera de la información ahí está. Porque tampoco podemos cerrarnos al avance tecnológico, Obvio. que son brincos cuánticos. Obvio. Sí, por Dios santo, son cosas cuánticas. Y curiosamente, cada medio siglo algo pasa, Carlos. Yo no sé si los alienígenas vienen y contactan o se meten las sustancias para alteración de percepciones y entonces sí funciona la ayahuasca y sí funciona el cacao y sí funciona el tabaco y los hongos y lo que quieras y mandes. Pero no nos podemos cerrar la tecnología. Habrá que regularla, habrá que legislarla, habrá que usarla moderadamente, con ética, con valores, con principios. Yo no puedo construir con la inteligencia artificial una mentira que ponga en peligro tu pundonor, tu vergüenza, tu decoro, tu prestigio. No vale. O sea, habría que regularlo. Del otro lado, habría que, yo creo, promover hasta el cansancio este ejercicio. Por eso soy un amante de la palabra, de conversar, de versar con, de persuadir, de conmover. La única aristocracia en la que creo, Carlos, es la aristocracia de la inteligencia y de la cultura, que antes de expresarla con un martillo y un cincel en una escultura, la expresamos diciendo, yo soy mi palabra. Hay que volver a conversar, volver a la cercanía, volver a este contacto en donde veo tus ojos, tu brillo, veo que una frase te ha gustado y veo cómo te prendes por otra. Y yo igual, cuando me dices cosas, me siento vivo, me siento útil, me siento que estamos construyendo juntos una sinergia en donde tú me das, yo te doy, yo te oigo, tú me escuchas, tú me dices, tú me refieres, tú me la pones, metes el gol. O sea, ahí la estamos armando juntos. Completamente. En ese orden de ideas. Y la última es que le pondría como cereza del pastel, volver a lo básico. Yo hoy hago Tai Chi, que es lo más básico dentro de lo básico. Una danza mágica que te equilibra espiritual, física, emocionalmente. Volver a lo básico. Y lo básico es ese atardecer, y lo básico es esta conversación, y lo básico es cierra la computadora, y lo básico es volver a tener capacidad de asombro. Y si esa ruta funcionara, Carlos, los valores son atraídos de manera natural, porque cuando estamos aquí y ahora, como en esta charla,
que nos trajimos y que dejamos el espejo retrovisor y que dejamos el futuro que es incierto, angustiante, y el de atrás pues ya no tiene remedio. Yo no puedo devolverle la vida a María Elena. Completamente. Pero estamos aquí ahora, y aquí ahora no sufrimos. Aquí ahora no piensas en quién chingar. Y aquí ahora no te dejas chingar por nadie. Aquí y ahora es el mejor momento, lo que decía Leno, ¿no? La vida es aquello que pasa mientras estoy... O sea, estamos aquí. Esto es la vida. Volver a lo básico. Y el básico en el amplio sentido de la expresión. Es decir, acumular mucho, porque en mi generación era de acumular. Hoy entiendo que 400 corbatas y el carajo es lo mismo, pero me lo tuvo que enseñar el COVID. Y entonces regalé, aquí está mi asistente, que no me haga mentir porque no miento, cosa que he aprendido en la vida, regalé 380 y me quedé con unas y ahora me da pena tener 40, porque no las uso. Es decir, ¿cómo hacemos para volver a este básico? No quiero confundir palabras. No estoy diciendo vivamos en la miseria, los materiales. No. Ya tenemos ese mensaje muy claro. Eso está muy dado, sí. No. A ver, se trata de ser chingones todos, de ser triunfadores todos, de ser exitosos, de vernos en la cima, no en la falda de la montaña. ¿Por qué acá abajo? ¿Por qué si tenemos alas para volar, si tenemos esta capacidad, Carlos, que además, lo tengo que decir, lo celebro, para mí es un honor, es un privilegio poder estar haciendo esto contigo, porque veo tu amor, tu pasión, y creo que esa es la otra cereza. Necesitamos hacer las cosas con compromiso, con pasión, con coraje, con entrega, pensando como si esta fuera la última vez que nos vamos a ver y este fuera el último día. Y déjame terminar con una frase de Martí, esta parte. Decía, aquellos que no tienen el valor de sacrificarse, deberían por lo menos tener pundonor de guardar silencio frente a los que se sacrifican. Es decir, si hay alguien que no cree en esta ruta, pues que no estorbe, que nos deje chambear. Me encanta. Acabas de tocar dos temas que tenemos que hablar completamente. El primero es el tema de la palabra. Sí. Esta conversación para mí, y lo tengo que decir, es una de las más ricas que he tenido. Muchas gracias, Carlos. Porque tenemos historias de vida muy similares. Correcto. Hay muchos elementos ahí que son sorprendentemente parecidos. Y hay un tema que tocaste, que es el tema de la palabra. Los dos somos speakers, somos sí, claro. conferencistas, hablamos, tenemos esta capacidad no solamente de hablar. Yo digo que hablar es como caminar y como correr. Cualquiera puede hacerlo, pero ser Usain Bolt está cabrón. Claro. Ser una persona, la diferencia entre un verdadero comunicador es ser un orador. Correcto. Poder, más allá de la parte técnica, más allá de las manos, más allá de la dicción, más allá de poder controlar los espacios, los silencios, de captar la atención, de ser convincente, independientemente de eso, el verdadero orador tiene algo más allá. A mí, en las charlas TED y ya en las cientos de conferencias que hago por todo el mundo, siempre me dicen lo mismo. Es que no te pones nervioso. Yo me aterraría y lo sabes bien. Claro. Uno de los miedos más grandes del ser humano, más allá del miedo a la muerte, del miedo a lo desconocido, es hablar en público. Es algo que te aterra, es algo que la gente le da miedo. Te pones nervioso, mueves el pie, estás sudando. De ahí que tengamos los micrófonos estos que yo les digo, los de McDonald's, ¿sabes? Porque no sabes qué hacer con las manos. Correcto. Cuando tienes esa habilidad con el micrófono, lo pasas de un lado, puedes irte de un lado al escenario, tienes esa convicción. Yo digo, no hablas con las palabras, hablas con el corazón. Es correcto. Cuando tú hablas con el corazón sucede algo mágico que entra y hace que comuniques lo que debes de comunicar y saber qué dices, cómo lo dices y cuándo lo dices. Correcto. Me encantan las charlas TED, ya voy a hacer mi tercera charla. Y la charla más vista de la historia de la humanidad se hizo en 2006 en la ciudad de California, de Monterrey, California. El señor Ken Robinson, experto en educación, presentó la charla TED más vista de la historia de la humanidad llamada La escuela mata la creatividad. Es la charla más vista de la historia. Yo no puedo estar más de acuerdo con el señor Robinson. Claro. Sin embargo, ya pasaron prácticamente 2 décadas.
el señor Robinson no vio la inteligencia artificial ni las redes sociales. Correcto. 2 factores que han llegado a cambiar completamente las reglas del juego, José. Absoluto. Completa y totalmente. Yo me atrevo a decir que la llegada de la inteligencia artificial es como cuando se dividió el átomo. Es correcto. Y si quiero sumarle un poco más, pues casi cuando se descubrió el fuego. Correcto. La llegada de la inteligencia artificial, como lo estamos hablando, pues no hay inteligencia artificial que pueda darte un abrazo en el momento correcto. No existe ahora mismo una inteligencia artificial que pueda arreglar el país. No existe una inteligencia artificial que pueda llegar y tocar los corazones de todos y cada uno de los mexicanos que tanto necesitan. Antes de llegar a la inteligencia artificial, necesitamos tener inteligencia emocional. Correcto. El arma más poderosa que tenemos ahora mismo, tú y yo, es nuestra palabra, es nuestra voz. El que esté llegando hasta este momento del programa, quiero que sepa que no está hablando con 2 viejitos resentidos, con 2 viejitos Claro. Que se están quejando, que se quejan de la juventud, que se quejan de la tecnología. Al contrario, quiero que el mensaje que mandemos tú y yo sea un mensaje tan poderoso. Acuérdate, una cosa es el fondo y otra es la forma. Claro. Como yo no soy el del noticiero de ninguna de las cadenas líderes, pues no tengo que guardar ninguna compostura ni pretender ser quien no soy. Ahora mismo, frente a mi amigo José, quiero tener esa conversación honesta para poder mandar este mensaje, no solo a los jóvenes, a los papás de los jóvenes, a los políticos, a los empresarios, a la gente que nos está viendo fuera de México, que eso también es importante. Estamos hablando, yo creo que el tema con el que quiero que vayamos finalizando esto, estamos viendo las imágenes probablemente más crueles que habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. El señor color cheto, que todos sabemos quién es, pero como no tenemos tabús, vamos a decir que es el señor Donald Trump. Claro. El señor Donald Trump, directamente, en menos de 6 meses, ha hecho un cambio en las leyes y ahora mismo estamos viendo deportaciones como no la habíamos visto nunca. Gente completamente aterrada. Decir la palabra ICE ya es hasta vetado en todas las plataformas. Y estamos viendo miles y miles de personas, de familias que ya estaban en Estados Unidos, que ya vivían ahí, pues viviendo un momento histórico para mal. Claro. Un momento histórico aterrador, José. Sí. En este mundo completamente polarizado, donde tenemos al señor Trump diciendo de forma literal y repetidas veces, yo puedo acabar con el mayor problema que tiene México. Correcto. ¿Qué pasaría si realmente, como si fuera película de Hollywood, dejamos que el señor Trump venga a acabar con el mayor problema, que es el crimen organizado en México? ¿Cómo crees que acabaría esa película? Mira, si me permites, déjame primero hacerte una consideración, porque empato contigo al 1000. Yo no soy necesariamente ni tú lo que nos pasó, aunque sí somos un poquito de lo que nos pasó. Somos lo que elegimos ser, ¿no? El debo, el tengo, elijo ser, ¿no? Ok. Y también la pregunta es, yo soy en función de lo que pienso, lo que digo, lo que hago. Bueno, pues todas suman un poquito. Pero me parece que de primera impresión, el tema de la palabra es uno de los grandes inventos de la humanidad, de los mejores. Porque en lugar, repito, que yo saque mi blog y te haga un dibujito y te digo, oye, tengo sed, o te hago así, y ya nos entendimos porque le pongo palabra. Pero sí hay una gran diferencia entre el cómo, y si los mudras, y si la dicción, y si la foniatría, y si el volumen, y si la textura, y si el lenguaje corporal, y si los ademanes, y si el contacto visual, y si mueves para un lado, y si mueves para el otro, etcétera. Hay una parte ahí. Y la otra parte es el contenido. Y el contenido va con 2 ingredientes. Uno, con lo que recogemos y le echamos acá, con lo que leemos, con lo que vivimos, y con lo que nosotros sentimos y pensamos. Entonces yo creo, Carlos, que el gran reto de nosotros es cómo hacemos para hablar, como lo dijiste, con el corazón.
vistiendo nuestras palabras, que a lo largo del día son muchas y que participan en muchas escenas, en muchas pistas, con muchos uniformes, con muchas máscaras, que sean palabras que tengan un mismo hilo conductor. Si yo soy honorable, lo soy en la mañana pagando el desayuno en el Starbucks y lo soy en la noche dándole al guardador de mi coche 5 pesos. Pero si yo soy ratero, fraudulento, tramposo, mentiroso, lo voy a hacer. ¿Cómo le hacemos para que el hilo conductor de mi palabra, de la tuya, tenga esa congruencia, esa confiabilidad, que me permita decir de manera abierta, yo creo en Carlos? Carlos no me falla. Construir relaciones humanas a través de la palabra, reforzado con lo que hacemos, parados en una esquina distinta del cuadrilátero, en donde sean relaciones fuertes, sanas, poderosas, constructivas, con inteligencia emocional, poniéndome en tus zapatos. El día que se te murió tu cachorro y ese día yo te quiero, tengo que ir contigo y decirte, Carlos, aquí estoy. Déjame apapacharte. O sea, déjame quererte, déjame demostrarte que lo que yo traigo acá y que te lo he dicho, lo hago trayéndote unas flores o unos chocolates o un puro o una botella de coñac. Déjame demostrártelo. Yo creo que tenemos, Carlos querido, que romper esas como vitrinas, esos paradigmas, paradogmas y paradigmas que nos hacen así, ¿no? O sea, ¿cómo voy a poner un saco así? ¿O cómo voy? ¿Cuántos te quiero los guardamos? ¿Cuántos te amo no decimos? Cuando yo trabajo, les hago la llamada de la emergencia. Sale en este momento, haz una llamada con alguien con la que tengas algo atorado. Es que hace 10 años que no me hablo con mi papá. ¿Y por qué? Pues ya no me acuerdo, pero no me hablo. Pues ve y dile que lo amas, que lo quieres, que es una bendición. Yo daría todo por tener un papá, Carlos. ¿A quién llamar? Yo daría todo por tener una mamá a la que yo la abrazara y la besara y la cuidara, ¿sabes? Y la curara. Daría todo por alguien que me dijera, hijo, dale por allá, dale por allá. Entonces, ¿cómo construir relaciones poderosas que empiezan acá, pero se potencializan con la palabra y después concluyen con la acción? Relaciones que nos permitan jugar un juego que funcione para todos. Un mundo que realmente sirva a todos, en donde cada quien está en su pedacito, sin celo, sin disputa de territorio, sin esta consideración de la cercanía con quien manda. No, a mí me tocan los timbales, eso está bien, pero yo sé que si no los toco, la sinfonía no sale, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para que esa parte de la palabra pueda generar en cascada? Por eso citaba yo los gabinetes, ¿no? Generacionalmente, un movimiento que va más allá, ojo, de partidos políticos, de ideologías, de religiones, de iglesias. Va más allá de todo. Es un tema de conducta personal, de valores. Yo no tiro la colilla porque estoy convencido que no es correcto, no porque me vayan a multar. Así es. ¿Sabes? Pero cuando cruzas hacia los Estados Unidos, te pones el cinturón y pones el cigarro. Y cuando te regresas dices, ya llegué a México, ya llegué, ¿no? O sea, lo hago por convicción. Entonces, mis relaciones se construyen, yo digo, parado en otra esquina del cuadrilátero, mucho más profundas, más sólidas, más confiables. Y entonces sí, como el soldado en la película, deme oportunidad, mi capitán, de ir por fulano. ¿Pero por qué si está muerto? Déme oportunidad. Pero si ya está muerto, hombre, es una carga, ¿para qué vas a ir? Ya nos vamos. Déme oportunidad de ir, pues ahí ve. Y va. Y efectivamente su compañero se está muriendo. Y lo único que le dice es, sabía que vendrías. Sé tú. O sea, cuando tú tienes esa convicción de que alguien no te va a traicionar, no te va a engañar, no te va a mentir, entonces las cosas, creo, Carlos, sospecho, pueden ir teniendo ese pequeño viraje hasta llegar al punto ideal en donde una generación completa, no sé si sea la tuya y la mía, todavía no lo sé, aunque yo te llevo biológicamente algunos años, pero tu historia... Poquitos. Pero la tuya es una historia divina de experiencias. No sé si sea la nuestra, pero lo que sí creo es que podemos aportar para que alguna
pueda darle el giro. Y entonces sí, sin caer en tonterías fanáticas, pero entonces sí amamos los unos a los otros y quiérelo como a ti mismo. Y entonces sí, de a de veras los pobres primero, pero de a de veras. Y entonces no robo, pero porque no se me da, no lo traigo. Claro, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Claro. Entonces yo creo que sí. Esto que me dijiste me parece fantástico de lo de Héctor Lechuga. Psst, la esperanza, o sea, todavía hay esperanza, se llama México. Yo cuando veo, literal, y esta es casi como que poético, cuando yo veo la mirada de mis dos nietos, de 4 y de 2, aunque parezca yo muy cursi, se me despierta la esperanza. Cuando veo las cosas que pasaron en la marcha, cuando veo los engaños de la mañanera, cuando veo las trastadas de estos hijos de perra narcos que nos tienen acorralados, me sale la furia, Carlos. Me salen las ganas de vengarme, me salen las ganas de agarrar una metralleta y decir, a ver, ¿dónde? Como en la peli esta de Día de Furia, ¿no? Correcto. Sí, así. Correcto. Directamente. Exacto. Y luego caigo en cuenta y digo, no es por ahí. No es por ahí. No porque habrá sido balazo. No. Pues sí, soy un hombre que practicó durante tantos años de mi vida artes marciales. Lo último que quiero es pelearme en la calle. Claro. Carlos, sé pelear, me adiestré para pelearme. Lo último que quiero es eso. Quiero darte un beso cuando te encuentre. Quiero darte un abrazo. Quiero tomarme un trago contigo. Quiero platicar de un libro. Quiero hacer un proyecto conjunto. Ese tipo de cosas, que es el básico al que yo me refería. Creo que tiene que ver con esta insinuación tan inteligente que me hiciste sobre el tema de la palabra, a la que, dicho sea de paso, yo estoy convencido que el hombre es su palabra. Dime qué hablas y te diré quién eres. Completamente. Querido José, estamos llegando a la parte más triste del programa. Es la parte que me duele más, que es el final. Ya. Y siempre cuando llego a esta parte, no me gusta hacer un resumen. Me gusta entender qué es lo que pasó, qué es lo que acabamos de vivir tú y yo en este periodo, que como te dije, espero que sea así y que haya cumplido la promesa que se va muy, muy rápido. Siempre pienso en qué es lo que estamos poniendo en la mesa. ¿Cuál es el verdadero mensaje? Más allá del tema, más allá de las historias, más allá de la palabra. Te digo, una charla por demás enriquecedora. No me esperaba menos. Gracias. Yo dije, no, pues José es un gran storyteller. Tiene muchas cosas que contar. Y hay algo que a mí me gusta siempre, como una reflexión final. Te digo, aquí ningún programa es igual. Porque ningún invitado es igual. Claro. Y porque ni siquiera yo soy igual. Yo me transformo según va pasando el programa y voy entendiendo y yo también me voy enriqueciendo de todo esto. Pero tengo una inquietud siempre cuando hablamos, te digo, de los 3 temas fundamentales. No vamos a hablar de fútbol porque como ya me dijiste que le vas a los Pumas. Ya estoy vacunado. No, ya te vacunaste. Ya Correcto. Ya podemos ser amigos eternamente. Correcto. Pero hay un tema que me parece clave, independiente de política, religión y fútbol, que es la fe. Esa fe, dice el refrán, la fe mueve montañas. Quiero que imagines lo siguiente, José, y este va a ser nuestro cierre. Quiero que pienses en todos esos momentos donde la muerte ha estado al lado tuyo. Cuando tú ves la muerte a los ojos, como me dijo una de las madres buscadoras, ya me han quitado todo, que me quitaron hasta el miedo. Qué duro. Quiero que hagas esta última reflexión, este último ejercicio, esta última gran idea. Si tuvieras la oportunidad de ver a Dios a los ojos, ¿qué es lo que le preguntarías? Wow. Y yo creo que de todas las preguntas en distintos foros y en distintos formatos, esta es la que me pone, por un lado, en un aprieto, pero por el otro lado, no. Yo
tal vez agarrándome de una frase bíblica, podría decir algo así como: inicié la carrera, llegué a la meta, conservé la fe. Pero sí tendría, Dios, que hacerte una pregunta. Todo eso que yo le llamo feo, malo, atroz, terrible, muerte, guerra, genocidio, todo eso, la parte más oscura de esa existencia, tú eres también el responsable. Porque de lo demás, del amor, de la belleza y de lo bonito, sí tengo claro que tú lo eres. Mi querido José, muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo, por tu honestidad, porque es lo que hace falta. Yo lo avisé desde un principio en este episodio, no es un mensaje aspiracional, ni un mensaje motivacional, ni un mensaje ni positivo ni negativo. Es el mensaje que necesitamos todos, un mensaje honesto. Muchas gracias, Carlos. Poder hablar con la verdad, poder hablar desde el corazón y sobre todo poder hablar sin miedo. Sin tomar ningún partido, sin tomar ningún color, sin tomar ninguna bandera, sin tomar esto que a mí me gusta decirlo. Ahora mismo veo gente que levantan la bandera con la izquierda, pero cobran con la derecha. En una época donde tenemos coach de vida, tenemos coach de todo. Y yo creo que el verdadero mentor es el que ya ha pasado por ahí. Y tú has pasado por tantas cosas que este episodio para mí no solamente es un episodio importante, es un episodio necesario. Es un episodio que merece la pena, como las charlas TED, compartirse, verse, escucharse y sobre todo que no quede en el olvido. Querido José, muchísimas gracias por haber estado en el podcast. Espero poder volver a tener esta charla que sin duda alguna va a dar muchísimo de qué hablar. Para mí va a ser un privilegio, Carlos. Es un honor estar contigo. Lo he disfrutado. Y con esta frase, pues que el Dios de los 1000 nombres te llene de bendiciones. Muchas gracias. 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 El podcast de Carlos Moret. Una producción de Troop.